Dios con nosotros es presentado por Lácteos Los Colonos. La cordial bienvenida, mis amigos, a otro encuentro más de Dios con nosotros en la noche de hoy, preciosa noche que nuestro gran Creador nos concede y la oportunidad de compartir junto a su familia. El agradecimiento de siempre también aquí en Red Guaraní por hacer posible que esta programación pueda llegar hasta su hogar. Muy buenas noches, doctor Alfredo, ¿cómo está? Bien, bien, llegando la primavera, llegando el Día de la Juventud. Qué creativo es Dios para inventar 4 estaciones del año y adornar a cada estación de manera especial. Un placer estar hoy con tanta gente linda también. Aunque a nivel nacional se dice que tenemos solamente 2 estaciones, sí. El verano y la estación Silvio Pettirossi. Esa versión todavía no había escuchado. ¿Ah, sí? Sí, Así no es tan acentuado acá, pero en algo se siente también. Muy bien, mis amigos, en la noche de hoy vamos a estar compartiendo con todos ustedes el tema que nos convoca para que disfrutemos también de esta noche tan especial que tenemos. Vamos a hablar sobre la Academia de Deportes de Arena. Para ello hemos invitado a Javier Zárate del Ministerio Deportivo. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, es un placer y un gusto estar con ustedes aquí, de vuelta compartiendo lo que nos apasiona, que es el deporte. Así mismo. Y está también con nosotros el profesor de deportes, Gustavo Gómez. Gustavo, muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches y bueno, gracias por la invitación. Realmente, como dijo Javier, poder venir a compartir lo que nos apasiona es fundamental porque a través de esto nosotros podemos brindarnos mucho a la gente. Exactamente. Está también con nosotros, ella es entrenadora, pero también atleta, Paula Melgarejo. Paula, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Sí, muchísimas gracias por recibirnos. Realmente estamos muy contentos de estar acá y poder expresar un poco lo que estamos haciendo y será increíble todo esto. Academia de Arena. Sí. Arena. No, Deportes de Arena. Deportes. Academia de Deportes de Arena. Mira, mi experiencia con la arena es traumática. Por el Por Chaco Chaco. hay arena muy fina y tan caliente que te quemas toda la planta del pie. En general eso pasa también en el vóley de playa, que es nuestra especialidad. Normalmente a partir de las 11 de la mañana hasta las 4 de la tarde, solamente los que decimos que ya tienen muchas horas de entrenamiento aguantan y normalmente hasta se llega a regar las canchas, porque más de uno novato, vamos a llamarlo, le sacan pollas. O sea que es cierto lo que usted dice, la experiencia es traumática, en la arena no es fácil. Entonces podríamos decir que como una cuestión de preentrenamiento fuerte, habría que llevar a estas mujeres al Chaco para que practiquen así, ¿verdad? Con el suelo chaqueño, con el talcal, ahí bastante especial. Bueno, eso vamos a seguir conversando aquí en Dios con nosotros. Claudia también está con nosotros, participante, atleta también del equipo. Claudia, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy buenas noches, estoy muy contenta porque usted nos han invitado acá en este programa. Gracias, estamos alegres. Qué bueno, gracias Claudia por participar y estar con nosotros. Javier, cuando hablamos de deportes de arena, ahí el doctor ya estuvo haciendo un poco una introducción con respecto a eso. Son todos los deportes que hoy cobran vida también, con ser el vóley, fútbol de playa, fútbol de playa. Creo que el fútbol suizo también se practica, o por lo menos juegan algunos 5-5 o 6-6 en la arena. ¿Qué otros deportes se practica en la arena? Realmente estamos viendo de que Paraguay está surgiendo en un área donde realmente podemos decir un país mediterráneo y no tenemos muchas opciones para la arena, digamos. Pero nuestra gente es muy creativa y donde no hay arena la sacamos, ¿verdad? Como en el caso en este caso Encarnación o mismo la Costanera de Asunción ahora. Y todos se han vuelto lindas oportunidades para poder divertirnos por un lado, pero por otra parte también ir buscando talentos que el país tiene mucha juventud, tenemos un alto porcentaje de jóvenes en nuestro país
Y queremos combatir esa ociosidad que muchas veces se da, presentando una alternativa diferente, ¿verdad? Y eso es muy bueno. Tenemos nuestra selección de fútbol de arena que estuvo por Tahití, tenemos a otra gente que estuvo en Perú. En Perú, hace poco medalla de plata, sí, en el sudamericano vóley de sub-17. arena, sí. Realmente es una muy buena alternativa y bastante válida para esta temporada que estamos iniciando ahora, que es la temporada de verano. La temporada de verano. El vóley de playa, profesor, ¿hace cuántos años que comenzó a ser, por decir así, un deporte oficial? Acá en Paraguay, en el año 2009, surge un movimiento de, digamos, reglamentar lo que sería el primer circuito nacional serio. A partir de ahí, eso fue creciendo. Yo fui uno de los pioneros junto con el profesor Melgarejo. Y comenzamos de a poco, lo que nosotros comenzamos con un proyecto, con una visión a largo plazo, nos fue pasando. La cuestión que 3 años después se obtienen los Juegos Bolivarianos, la primera medalla de plata, y comienza también medalla de bronce en otro sudamericano, y comienzan a surgir jugadores. Yo creé el primer centro de entrenamiento en el Garden Club, y a partir de ahí surgen también otros, ahora creo que hay 2 o 3 centros. Y así comenzó a difundirse, y actualmente tenemos una liga muy competitiva dentro del vóley de playa con jugadores que realmente a nivel sudamericano se destacan. Entonces, yo puedo decir de que el crecimiento en este deporte ha sido geométrico, nos superó cualquier expectativa de 5 años atrás. Ahora bien, este vóley de playa, y a diferencia, no sé, todavía creo que no es oficial, pero por lo menos a nivel popular tiene bastantes seguidores, como es el piqui vóley que le llaman. Eso todavía no está institucionalizado. Aquí por lo menos no, pero en otros países como Brasil hay campeonatos largos de eso. ¿Sí? Lo que nosotros estamos introduciendo como algo interesante para la comunidad es hacer vóley de playa, pero como tiene que ser, conforme a las reglas. Porque está la canchita en la esquina, están en los baldíos, y siempre la gente está jugando, ¿verdad? Eso es muy común y popular, pero jugarlo con las reglas, jugarlo en las condiciones en que se tiene que dar, le da un matiz diferente a lo que estamos nosotros proponiendo desde el Ministerio Deportivo y desde el Centro de Alto Rendimiento que está a cargo del profesor Gustavo. La capacidad que tienen los nacionales, en virtud, como estaba diciendo hace rato Javier, con respecto a que no estamos acostumbrados tanto a la parte de la arena. Aquí lo que tenemos es el UIQI, que es otra clase de arena, la de playa con la que está acostumbrado. Pero ¿qué es lo que hace tan especial y los valores que saltan? Yo creo que está en la idiosincrasia del pueblo paraguayo, el hecho de juntarse, jugar, competir, la picardía, el ingenio. Yo digo que la canchita de la esquina es lo que en el fútbol sería el potrero. En el fútbol los mejores jugadores de la historia siempre han surgido del potrero, de una favela, o sea, y acá está ocurriendo eso. De golpe siempre se decía, ¿por qué Paraguay no se desarrolla en el vóley si todo el mundo juega al vóley? Porque había un error conceptual. Creían que era el vóley de pista, pero el vóley de pista no se parece a la canchita, el vóley de playa se parece a la canchita. Entonces, de golpe, tenemos jugadores que nunca oficialmente entrenaron, pero tienen una técnica innata, sacado del potrero. Hay jugadores que han representado al país, que ellos son jugadores de canchita semiprofesional, vamos a decir así, que permanentemente los sábados se juntan. Lo único que nosotros estamos tratando de erradicar son los vicios que conlleva la canchita. Esos vicios donde se apuesta, donde se toma alcohol, donde, digamos, la idea no es tan sana para nuestra juventud. Entonces, sacar lo mejor, que es la picardía, que es ese ingenio popular, y descartar lo otro. Interesante la experiencia, doctor. Sí, vos sabés, si a veces me voy por tierra ambigua y es ahí los bajos, son 4 kilómetros. Y por un lado es todo basural ahí y vive muchísima gente, pero a cada 500 metros tenés una canchita ahí y de arena, por supuesto. Está la cancha hecha de arena. En donde yo vivo en Luque, el cuarto barrio. Sí. Yo tengo en 3 cuadras a la redonda,
tengo más de 5 canchitas. Es impresionante. Y en esas canchitas han surgido jugadores que nos han representado a nivel sudamericano. Tuve la experiencia el año pasado que uno de los chicos que compitió representando al Paraguay en el sudamericano quedó eliminado a las 2 de la tarde. Y a las 6 de la tarde estaba jugando en la canchita de enfrente ya con los muchachos. O sea, es canchita internacional ya de la nuestra. Sí. Y el piqui, ¿cuánto? No sé qué. Voley. Piqui voley, exactamente. Tenía en mi casa al lado un yuyal enorme. El tipo no me quiere vender su lote y siempre era un yuyal, pero terrible. Y ahora los muchachos se juntaron, limpiaron todo y es exclusivo piqui voley. Sí. Y es divertido, es todo un arte otra vez, ¿no? Señores, tenemos que ir a nuestra primera pausa, ya volvemos. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti, porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin, soberano y sublime, eres nuestro Salvador. Damos honor a ti, damos honor a ti,
porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú, porque no hay otro Dios como tú. Ah, 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 Muy bien. Excelente, gracias Fabiola por compartir con nosotros. Buenas noches, bienvenida. Excelente. Bueno, preciosa interpretación. Gracias. ¿Por qué elegiste esa canción? Porque es una canción que personalmente me llega mucho y va directamente al Padre, o sea, es darle el honor o cantarle directamente al Padre. Y nosotros como músicos, más que músicos, somos ministros y por eso elegí esa canción. ¿Hace cuántos años estás en el mundo de la música? Y verdaderamente la primera vez que, vamos a decir, como que me lancé a cantar fue cuando tenía 11 años aproximadamente y fue con mi amigo Juan. Excelente. ¿Y de aquella vez están juntos cantando entonces? Sí, rechacé varias veces cuando me dijeron que cante o algo así porque tenía un poco de timidez y todo, pero ponele que pasaron como 2 años para que yo vuelva a cantar aparte de los 11 años cuando tenía anteriormente. Ok, vamos a conocerte un poco más después, más adelante, porque estarás con nosotros en esta noche también. Gracias Fabiola Báez por acompañarnos en la parte musical. Así como la cantante, profesor, que requiere bastante práctica para poder educar la voz, las jugadoras, las atletas también necesitan eso, ¿verdad? Todo atleta que quiera llegar a algo tiene que trabajar mucho, tiene que ser disciplinado. Una de las cosas con las que yo siempre comienzo con todos, les pregunto cuál es su sueño. Y la segunda pregunta es, ¿cuánto estás dispuesto a dar para poder cumplir ese sueño? Todos tenemos sueños y todos hablamos que queremos llegar. Creo que cualquiera, uno le dice, ¿quieres un Juego Olímpico? Sí, pero ¿cuánto vas a dejar? ¿Vas a dejar vida personal? ¿Vas a dejar parejas? ¿Vas a dejar salidas? ¿Vas a dejar comidas? Y eso ya es un precio que cada vez se va volviendo alto. Nosotros acá contamos en este momento con Paula, que es una de las jugadoras que yo respeto mucho en ese orden, porque quizás cuando uno asocia el voleibol de playa o cualquier voleibol, uno piensa en altura. Lo primero es, la referencia es la altura. Y cuando alguien no tiene esa condición y tiene un gran corazón, tiene que compensar con esfuerzo y trabajo, que es lo que ella hace. Ella entrena normalmente de 6 a 7 horas por día para compensar esa falta de altura que muchos critican. Y aún así se convirtió en una de las mejores jugadoras del circuito sub-21. Bueno, vamos a conocer entonces a Paula. Paula, ¿te puedo pedir algo que no estamos acostumbrados a hacer aquí vamos a decir, en pantalla? ¿Podrías ponerte en pie? Porque él habló de lo que tenés que esforzarte en este sentido para que seas una voleibolista. Y voy a tratar de pararme. Yo tampoco no soy muy alto, que digamos, ¿verdad? Pero bueno, ustedes van a poder sacar sus conclusiones allí, la diferencia y entender el porqué, la explicación también del profesor de que ella tiene que entrenar y compensar aquello que otros en cuanto a la altura tienen, 6 o 7 horas por día. ¿Es así, Claudia? Tanto sacrificio para poder estar en el top, diríamos. Yo creo que todos, con altura o sin altura, debemos esforzarnos. Obviamente, cuando uno no tiene o no cumple con los requisitos, que la altura obviamente, tiene que esforzarse más. Porque el vóley, saben, en el vóley hay mate, hay bloque, y de repente cuando yo soy baja o cuando algunos son bajos, no pueden cumplir con eso. Entonces vos tenés que trabajar en suplir. ¿Y qué yo hago? Yo entreno para ser una excelente defensora y ayudar
a la defensa. Y obviamente mi dupla sí cumple con eso, tiene que ser alta, y ella sí se encarga de la parte del bloque, y yo también puedo atacar, pero tengo que esforzarme más, tengo que hacer ejercicios de saltabilidad, tener un buen estado físico, porque debo hacer otras cosas que mi dupla de repente no va a hacer de la misma manera. Ahora bien, Paula, ¿cómo fue para que te apasione y te involucres y puedas llegar a ser, llegar en la posición que estaba mencionando el profesor? ¿Hay alguna pasión especial para interesarte en el vóley? ¿Por qué no otras disciplinas deportivas? A mí, personalmente, me encanta el vóley porque te da muchas libertades. ¿En qué sentido? Yo, por ejemplo, entro a la cancha y puedo tirarme, no te golpeas. En cambio, en otros deportes uno podés hacer eso. A mí me encanta porque sos libre de hacer una jugada, vos estás ahí y te divertís muchísimo. Aparte que es un deporte que realmente es al aire libre. Estás con el sol, con el viento, se juega en la arena, como ya habíamos dicho, y mira, nosotros viajamos muchísimo y es increíble todo lo que vivimos. Y esa cuestión de la picardía, ¿verdad? Por decir así, amagar que vas a tirar acá y le colocas allí, cosas por el estilo. Realmente el vóley de playa es una cuestión de ser vivo. Porque ¿verdad? El mejor jugador no es el que te va a atacar nomás, sino que el que tiene más viveza. De eso se trata. Y el paraguayo parece que le sobra. Claro, y por eso el profe dijo, la canchita, mira, en serio, la canchita te da eso, porque, bueno, es cierto que en la canchita es todo de arriba y en el vóley de playa con las reglas, el manejo arriba no se permite, pero te da esa viveza, y cuando vos aplicás esa viveza con las reglas, Dios mío, vos haces lo que querés ahí, y realmente me gusta porque... mira, te digo que me encanta, porque a pesar de que muchas veces es difícil, porque vos siempre querés llegar a un torneo y querés ganar, y hay muchas competencias. El profesor te había dicho cuáles son tus sueños, ¿verdad? Y vos habías encaminado también aquello, y dijiste que eras el vóley de playa, pero siempre en el camino están los robadores, los ladrones de sueños, diciéndote no tenés la altura, no tenés la capacidad. Creo que habrán pasado por tu camino, pero quiero que nos expliques más acerca de esto cuando cumplamos con nuestros anunciantes. Ya volvemos, mis amigos.
tomando cada día mi cruz. Cada paso que tú des, yo daré. Muy bien, excelente. Gracias, Fabiola. Cristo eres tú, el tema que ha interpretado Fabiola para nosotros aquí en Red Guaraní, el canal de la familia. ¿A qué iglesia estás asistiendo actualmente, Fabiola? Comunidad Cristiana de Luque se llama. Ah, mira, lastimosamente hoy no está aquí el patriarca ahí de las comunidades cristianas, el pastor Santiago el pastor Maldonado, Santiago, sí. ¿verdad? Con ustedes, ¿no? Don Pedro Escobar. Sí, el pastor Pedro. Es, Sí. Ahí Él está con nosotros ahora pastoreando. Qué bueno, qué bueno. Pero esta cuestión de cantar, ¿ya viene de familia o es algo que espontáneamente, por decir, surgió en vos? Y la verdad que yo aproximadamente hace como 2 años me enteré que mi familia, de parte de mis abuelos, de mis padres, sí sabía que cantaban. O sea, mi abuelo paterno es músico en la Fuerza Aérea, o sea, retirado. Pero me enteré que de parte de mi mamá también habían músicos en una cena familiar. O sea, empezaron a cantar y yo me quedé como, hay músicos también de parte de mamá. Pero yo siempre creía que solo de parte de papá. Sí, hay músicos de parte de los dos. Podemos hacerte, con el permiso aquí del profesor, las 2 grandes preguntas que él hace a cada atleta. ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es mi sueño? En verdad, mi sueño es poder llegar a la gente, pero para ministrar a ellos y que el corazón de ellos se pueda conectar al Padre. O sea, no solo hacer música, porque la música de por sí está en nosotros, pero el que la gente se conecte al corazón del Padre, eso lleva a pasar tiempo en la presencia y más que llegar a multitudes, pero que esa multitud deleite el corazón del Señor. Ese es mi mayor sueño, poder ser un instrumento genuino. ¿Y estás dispuesta a tomar la cruz y pagar el precio? Realmente tendría que pensar. En algunos casos diría sí, en otros casos no, pero yo pienso que si es que el Señor me hace una prueba, iría con Él, pero le diría al Señor, no sé hasta dónde puedo llegar, vos solo llévame. Ok, gracias, Fabiola, por abrir tu corazón. Como siempre, también aquí acompañándonos en la noche de hoy, leche Los Colonos, lácteos Los Colonos, salud, sabor y placer, por pureza, por calidad, por su delicia natural. Lácteos Los Colonos, qué gusto. Leche entera, leche semidescremada, 100% light, leche descremada con fibra activa, el balance perfecto entre salud y sabor, con la calidad de Cooperativa Colonias Unidas. Seguimos aquí, mis amigos, en Dios con nosotros, compartiendo con nuestros amigos del Ministerio de Deportes de Arena. Y está también con nosotros Claudia. Claudia, vos también estás en la disciplina de vóley de playa. Sí, estoy también. ¿Hace cuántos años? Hace 3 meses recién. 3 meses Sí, recién. bueno, 3 meses recién. Pero vos sí que tenés una muy buena altura. Perdóname que te pregunte esto al aire. ¿Cuántos años tenés? 16 años. 16 años. ¿Y uno, Javier, o profesor, hasta cuánto crece? Normalmente en mujeres 16, 17 es el límite y en varones se estiran un poco más, hasta los 18, 19. Pero ella ya creo que está hasta ahí nomás. Tiene una excelente altura, altura para atleta y mujer. Ya. Excelente. Decime, Con un poco más de leche Los Colonos. Leche Los Colonos. Todos los días una taza. Sí. Exactamente. ¿Y vóley de playa u otra disciplina? Vóley de playa uno también. En fútbol, en camino, pero más vóley de playa. Me gusta, me encanta. Pero estás estudiando también a la par. También, en sí, estoy estudiando también. ¿En qué colegio estás? En Rincón del Peñón, limpio. También. También. Excelente. Sí. Gracias, Fabiola, por... perdón, ya me estoy confundiendo con todos los nombres. Claudia, aquí que está compartiendo. Por fin sonría, sí. Demasiado cara seria sí. puso. Muy bien. Javier, este emprendimiento, ¿cómo es que estás nucleando todo esto aquí con la entrenadora, la participante, atleta, el profesor? Porque es una cuestión bastante grande. Sí, realmente es una idea que nació en el corazón en primer lugar de Dios. Y luego nos invitó a participar de todo esto y a
a conocernos junto con Gustavo y empezar a soñar en grande con proyectos grandes. De hecho, Claudia es fruto ya de ese proyecto, ¿verdad? ¿Ah, sí? Social, tratando de alcanzar a la gente de escasos recursos, dándole la oportunidad de practicar un deporte seriamente, con responsabilidad. Le gustó el proyecto a Gustavo y empezamos a trabajar juntos. Ellas viven limpio, ¿verdad? Está en un colegio nacional, está haciendo bachillerato técnico. O sea, el esfuerzo es justo lo que está diciendo Gustavo. ¿Cuánto está dispuesto a pagar por eso? Porque un bachillerato técnico, más entrenar, más todo eso, es importante. Y viene de participar fin de semana en un torneo a nivel nacional organizado por un club de élite. Así que realmente, y es el principio, le decimos a ella y a los otros chicos. Esto es el principio. Y se extiende no solamente aquí, en Asunción y Gran Asunción, sino que estamos en Encarnación, donde ahí tenemos el fuerte en ese lugar. Pero como siempre, la mies es mucha y los obreros pocos. Entonces, en ese proceso también estamos capacitando junto con el profesor, teniendo los cursos de monitores deportivos aquí, justamente capacitando a la gente para poder aprovechar estas oportunidades que nos da nuestro hermoso clima, ¿verdad? Que nos da nuestra hermosa naturaleza que tenemos, y es una muy buena oportunidad para trabajar el aspecto deportivo, psicológico, motivacional, pero también la base espiritual. Interesante, doctor, lo que nos plantea también aquí Javier un poco, es con respecto a la música. Cada ciudad parece ser que hay un bastión así de artistas o de atletas. Villarrica, allí nuestro gran poeta, Misiones, Mangoré y compañía, Manuel Ortiz Guerrero, el primero. Y en el mundo del deporte, bastiones como Encarnación, el básquetbol, Pilar también, Alto Paraná, el fútbol de salón. Interesante esa temática en nuestro país, Alfredo. Definitivamente, mira, acá me gusta rendir un homenaje a Javier. La primera vez cuando hablamos y cuando escuché de sus sueños habrá sido hace 10 años por ahí. Y tengo que admitir, hasta él lo recordará, espero que ya no haya ninguna espinita, que me faltaba un poco la fe que eso iba a funcionar y andar acá en el Paraguay. Pero hoy creo que tenés el potencial de hacer en el área del deporte lo que Luis Arán ha hecho con Sonidos de la Tierra, y te quisiera bendecir y alentar muchísimo, sobre todo alentando talentos. El deporte, mira, la Biblia está llena de imágenes de deporte como modelos de consagración, lo que dijo acá un poco el profesor, cuánto estás dispuesto a sacrificar, cuánto estás, a dónde querés llegar, a qué vas a renunciar, etcétera. Y queramos o no, en medios de comunicación sabemos que el deporte es el caballito de batalla, o sea, a la hora de sentir y de vivir en la población paraguaya, el deporte juega un papel extraordinariamente importante. Y por supuesto para el cuidado del cuerpo, ahí si hablamos de la teología del cuerpo, la importancia de un estilo de vida saludable, ni que hablar, ¿no? Así que estás en un gran ministerio y te felicito por lo que estás logrando. Muy bien, mis amigos, tenemos que ir a la siguiente pausa. Como siempre, también nuestro agradecimiento de siempre a The Consul por la compañía, el acompañamiento aquí en la programación, y Global Trading, que son parte de la gran familia que hace posible que Dios con nosotros pueda llegar hasta su hogar. La pausa y ya volvemos. Si no es contigo, ven, te necesito para que le dé sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Llegaste de mañana un día cuando la vida me empezaba a sonreír y todo iba muy bien.
di la media vuelta y dije, no necesito de ti ahora, ven después, mi vida seguiré. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de ser se marchitó y me convencí que nada importa en la vida si tú no estás junto a mí. Por eso ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Las horas de la noche vienen, estoy cansado de vagar lejos de ti, quiero descansar. Aquello que sería alejarme con espejismo de dolor y confusión, ya no puedo más, Señor. Y cuando yo te di la espalda, mi corazón por ti de sed se marchitó y me convencí que nada importa en la vida, no, 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 si tú no estás junto a mí. Por eso ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Perdido estoy sin ti, Señor, Sin ti, preciso de tu amor en mi caminar. Lava mis culpas, mi maldad, quiero yo habitar cerca de tu altar. Por eso ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. Oh, ven, te necesito para que le des sentido a este corazón que no encuentra reposo si no es contigo. yo te necesito. Yo te necesito, Dios. Muy bien. Gracias. Fabiola, ¿nos puedes presentar a tu guitarrista, compañero también de equipo? Sí, él es Juan Sanabria y es también levita en la iglesia donde asisto. Ok. Somos levitas. Qué bueno. Y hace más de 5 años que están trabajando juntos entonces, practicando prácticamente. Y sí, a veces canto con él, a veces canto con otra persona también, otro amigo. Al principio, como Fabiola contó al principio, ¿verdad? A los 11 años, justamente, o sea, por eso significa mucho también esta canción para nosotros, ¿verdad? Porque la primera canción que cantamos en público, yo también estaba empezando, yo empecé a los 15 años, ya tarde, ¿verdad? Pero nunca es tarde también para empezar. Esta fue la primera canción que cantamos en público y me recuerdo que ella era muy chiquitita, tenía 11 años, y nos animamos, pasamos en una cena de fin de año fue, y desde esa vez prácticamente después de 2 años, creo que 2 años fue, 2 años ingresó ella también, o sea, le pedí por ella para el grupo Alabanza, y desde ahí empezamos a dedicarnos a la música. Yo después entré a estudiar música, o sea, cuando terminé el colegio, y ella también siempre apoyándonos y también creció muchísimo. Yo sé todo lo que
pasó el proceso ella. que pasó, ¿verdad? Y realmente yo veo su crecimiento y es realmente un gusto cantar siempre con ella, ¿verdad? Muy bien, gracias por compartir con nosotros. Dios les bendiga ricamente y que sigan poniendo a disposición del Señor vuestros talentos. Mis amigos, seguimos aquí en Dios con nosotros, acompañándoles a través de Red Guaraní, el canal de la familia. Y está con nosotros también Paula Melgarejo. Ella también sos entrenadora, ¿verdad? Sí, sí. ¿Pero de qué área? En el área de los chicos. Ajá. Estamos ahora en Encarnación. Con vóley de playa. Con vóley de playa. Hace poco empezó esto y realmente yo jamás me imaginé que iba a ser tan rápido, porque es una experiencia muy linda. Uno cuando entrena, y sobre todo a los chicos, se da cuenta de que vos también te estás entrenando. Porque vienen y se acercan y te preguntan cosas y vos, mira, así, vos también te acordás. Y yo en Encarnación estoy pasando por realmente cosas increíbles, porque hay niños de 6, a mí me tocaban grupos de niños grandes, vamos a decir, ya adolescentes, 13, 15, y nunca me tocaban nenitas chiquititas así de 6. Y cuando estábamos, de repente vino una nenita y Paula, Paula, y ella no era mi alumnita, pero sabía mi nombre y esas cosas, por ejemplo, te impactan. Y no sé, es increíble lo que uno puede enseñar con los chicos. Ese al principio prácticamente este señor que está allá en la punta me había enseñado. Darío, recién cuando vos enseñes vas a realmente aprender, ¿verdad? Y creo que hoy, después de algunos años de suplantarle en materias, estoy aprendiendo realmente lo que estoy enseñando. Pero vos sos cantante, también había sido... Vamos a probar un poco con el permiso de todos los... porque estudiante, atleta, entrenadora y cantante también. Vamos a escucharte así, a capela. Tu poeta. A ver. A ver, si le habilitan el micrófono, está habilitado. Cuando desperté, ahí estabas tú, aquella mujer con la que soñé. Le vestí la piel, su labio besé, y en su corazón allí me refugié. Late el corazón, late hoy por vos, y si canto yo, canto para ti, que mi vida entera toda te la doy. Ya no tengas miedo, yo aquí estoy. Hoy, tu poeta y tu verano, el silencio de mi voz diciendo te amo, mi princesa, mi primavera, mi ternura y mi amor por vez primera. Muy bien. Tenemos que llamar a este programa Doctor Descubriendo Talentos, ¿verdad? Sí, muy oportuno para el día hasta de ahí la nomás, primavera. porque ella está dedicándose al vóley de playa, Sí. no vaya a ser de golpe Que algún venga la productor. competencia en ese sentido. Sería interesante un poco saber la dimensión cristiana, espiritual, en una cosa tan competitiva como atacar y defender. Nosotros decimos que en Proverbios 4:3 está un poco el versículo del vóley de playa, que ¿Cómo es dice eso? que 2 son mejor que 1, si no me equivoco. Está bien. Y hace referencia un poco a que la integración que se va logrando a través del deporte, tanto entre jugadores como jugadores entrenadores, ahora con este desarrollo del MIDEP y con los capellanes, ocurre realmente transformaciones en nuestra vida. Y hablo en nuestra porque me incluyo. De golpe uno es entrenador de atletas de élite y habla solo de los resultados y que el resultado manda, y el deporte está lleno de eso. Hasta que empezamos a darnos cuenta de que luego de lograr atletas que consiguen resultados, su vida no es quizás lo que uno deseaba para ellos. Entonces, internamente uno siente que fracasó. Eso fue lo que a mí me sucedió. Y cuando lo conocí a Javier y me contó su visión, inmediatamente me prendí con la visión y comenzamos a trabajar en
en este proyecto y en poco tiempo mis jugadores que actúan y ofician como entrenadores han tenido cambios a nivel personal, a nivel familiar, pero cambios significativos realmente. Algunos de ellos se han convertido, han entregado su vida a Cristo, y estamos hablando de 2 meses. Ni hablar lo que ocurre en Encarnación con los atletas, pero hay una experiencia espiritual muy fuerte que nunca, yo tengo 26 años como entrenador, había experimentado. Recién decía uno de los que trabajó con nosotros, el señor Jorge Melgarejo, dijo, 47 años esperé para entender qué es lo que Dios quería que yo hiciera. Justamente está relacionado a este proyecto. Y a mí me pasó algo similar. Yo entrené tanto, desgasté tanto, tantas horas de sol, y realmente ahora tiene sentido lo que hago. Ahora entiendo que me capacité toda la vida para este momento. Y tuvo que venir alguien de Chile, un capellán chileno, que sin conocerme me dijo exactamente esas palabras. Dios no te capacita tanto para que después vos no apliques lo que aprendiste. Este es tu momento. Y eso me marcó mucho, y creo que le marcó mucho a los chicos, todos los que están oficiando, los entrenadores, son todos chicos. Ella es la mayor de todo el grupo. Las otras chicas tienen 16, 15. Hay ciertos varones de 20 años. Y hoy es muy lindo verlos compartir, verlos orar, verlos estar con chicos, hablarles, vidas transformadas. Realmente, como dijo Paula, es una cosa increíble. Mis amigos, tenemos que hacer una pequeña pausa. Vamos a cumplir con nuestros anunciantes y seguimos ya disfrutando de más Dios con nosotros. Seguimos aquí en Dios con nosotros, mis amigos, disfrutando ya de esta noche tan especial. Último bloque que estamos aquí acompañándoles a través de esta programación. Doctor Alfredo, lindos desafíos, sueños que se hacen realidad y el Evangelio que llega a esta esfera, podríamos decir, la esfera del deporte. Mira, 2 cosas que realmente esa noche estoy aprendiendo. Uno, cómo reclutar a deportistas de élite. Bueno, tiene mucha similitud con lo que dice el apóstol Pablo. Yo corro la carrera como para ganar y renuncio a todo, me libero de todo lo que me frena. Yo creo que en ese sentido, desde el perfil del carácter, el que sirve y sigue a Cristo y el que se dedica al deporte realmente tienen similitudes muy especiales. Por otro lado, sobre todo las estrellas del deporte, pero ¿por qué no? También la experiencia comunitaria tiene un potencial evangelístico enorme, sin hablar mucho, ¿no? Pero con lo que uno es. Y realmente les quisiera alentar, aparte de que esa linda tradición, vos sabés, antes en cada iglesia evangélica al lado había una cancha de voleibol. Sí. Y eso decayó un poco últimamente. Y la cancha de voleibol era la atracción del barrio, era un poco la canchita, y todo el mundo venía ahí, ¿no? Y yo creo que las iglesias muy conscientemente, aparte de que es saludable y tenemos que urgente en el Paraguay hacer más por la salud y la ecología, pero realmente que las iglesias vean el deporte como un desafío y como un campo donde hay que marcar presencia. Así mismo es. Javier, ¿qué otras actividades están proyectando a través de la Academia de Deportes de Arena? Tenemos fútbol, obviamente, fútbol de arena. Próximamente estamos viendo para tener handball y otras modalidades más que son propias del verano, ¿verdad? También tenemos el fútbol tradicional a través de la Liga Deportiva Comunitaria, que estaría cerrando en este mes de octubre. ¿Cómo es eso? Explícanos un poquitito más. Y gente de iglesia organiza equipos deportivos, especialmente en fútbol, y entrenan y compiten cada 15 días en lo que le llamamos la Liga Deportiva Comunitaria. Una manera ¿Cuántos equipos ya están? Tenemos 8 equipos que están compitiendo regularmente, y ese modelo se está replicando también en otras ciudades que nosotros conocemos, ¿verdad? Las capacitaciones son frecuentes. De hecho, el próximo 19 estamos de vuelta en la Secretaría Nacional de Deportes con el curso de monitores deportivos,
Y ahí es donde necesitamos que la gente de la iglesia venga y se interese, se capacite, se prepare para poder alcanzar a su comunidad a través del deporte. Y no solamente eso, sino que es un movimiento a nivel mundial. Hoy día la estrategia se llama InSports. O sea, une lo que es proclamación, capellanía, juegos comunitarios en lo que se llama InSports, todo a través del deporte, en el deporte. Y eso es algo que se está moviendo a nivel mundial. Encarnación es ahora nuestro proyecto, nuestra bebé que empieza a nacer y está creciendo, pero ya hay otras ciudades que están interesadas y con Gustavo decimos, paren un rato porque vamos a ponernos a tono, listos, y a partir de 2014 seguimos con eso. Está el proyecto del Mundial de Fútbol también el año que viene, donde estamos organizando equipos misioneros que vayan a trabajar durante el Mundial de Fútbol. Y esto no para, cada vez crece más, ¿verdad? Claudia, aparte de estar ya teniendo el desafío de ir terminando el colegio, ¿qué otros sueños estás teniendo? Mi sueño es que a través del deporte le insta a las personas, a los jóvenes, que puedan jugar el vóley de playa, porque es un deporte de la cual vos te podés superar. Yo no puedo, dicen muchas personas, por recursos, pero yo también así llegué. Luego ellos me ayudaron. Yo ahora estoy siguiendo hace 3 meses recién y estoy muy feliz porque ellos sí me ayudaron. Yo no tenía fuerza muchas veces y ellos, Paula, dale, Claudia, y yo igual voy siguiendo. Mucho me falta, tengo que ver muchas cosas, voy a pasar muchas cosas. Yo le insto a todos los jóvenes en sí, porque ellos son el presente de la vida, ¿no? Excelente. Había mencionado yo antes de dar un corte durante el programa de que te habrás enfrentado ante los robadores de sueños. ¿Tuviste esa experiencia? Gente que te había dicho, no, Paula, no vas a invertir tu vida, tu tiempo en otras cosas mejores. Para ser sincera, nunca me topé con alguien que me venga a decir crudamente esas cosas. Pero de repente cuando me iba y en mi barrio y vos qué jugás, porque viste que de repente te dicen, vos jugás fútbol, ¿verdad? Y yo jugaba vóley, vos jugás vóley. Y yo, sí, yo juego vóley. Ah, pero vos mateas, vos no mateas, ¿verdad? Y sí, yo mateo. Y entonces vos saltás mucho, ¿verdad? Y esas cosas. Y realmente cuando alguien te dice eso, te dan más ganas, más fuerza, porque decís, mira, si me dicen eso, quiere decir que yo puedo. Porque les sorprende que una chiquitita esté jugando vóley. Y aparte que sirve de inspiración para otras personas que tienen la misma altura que yo. Y van a decir, si ella está ahí, ¿por qué yo no puedo estar? Porque yo no puedo jugar vóley si ella juega vóley. Entonces... Es un lindo desafío también. En Corrientes, cuando fuimos a jugar un torneo, la nombraron Reina de la Playa, que significa algo así como la mejor jugadora del torneo. Y justamente, emocionado, un locutor dijo, gente como vos nos inspira a que podemos lograr cosas, porque a pesar que ella había perdido la final, tenía 15 años, jugó de mayores, y la gente se emocionó mucho, y yo creo que pasa por ahí. Inclusive un grupo de hip hop de Argentina en este verano va a venir a filmar un video que habla sobre sueños, de hip hop cristiano, y va a hablar sobre sueños. Me pasaron la letra, es muy buena, está asociada al deporte, y la van a usar a ella como protagonista. Y el mensaje más claro que deja es que ella va a mostrar cómo entrena, todo lo que realmente hace, y con sus compañeras que miden 1,80 m, y para arriba. Y el mensaje más claro es que ella cada mañana se arrodilla ante Dios y pide por su sueño. Y yo creo que Paula en ese sentido refleja muy bien eso, porque es una persona espiritualmente muy fuerte. Y eso a mí me llena de orgullo, y como le digo a ellas, si un día tengo que elegir entre que sean atletas olímpicos o buenas personas, ni me hagan dudar, quiero que sean buenas personas. Excelente. Señores, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Tenemos que cerrar. Fue esta la presentación de Dios con nosotros en la noche de hoy. Dios les bendiga ricamente. Será hasta un próximo encuentro. Dios con nosotros fue presentado por Lácteos Los Colonos.